A lo mejor se me desconecta un poco, voy a cambiar de red por las dudas. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, yo Bien. tenía dudas sobre el respecto al cáncer cutáneo, si las lesiones inicialmente eran dolorosas o no. Sé que si en estadios avanzados duelen, ya es un mal pronóstico, pero en estadios más iniciales me queda la duda. A ver, es muy amplia la pregunta porque cáncer cutáneo son varias lesiones dentro del cáncer de piel. ¿A cuál te estás refiriendo vos particularmente? ¿Cuál es la pregunta que vos me querés hacer? En la clase hicieron hincapié más que nada en el vaso celular, el espino celular y el melanoma. Sí, tal Eh, cual. quería, quería saber si en el melanoma decían que cuando era muy semiológico ya generalmente era un estadio más avanzado y en los otros no especificaban mucho si había dolor o no. El tema de la semiología en el melanoma particularmente, todos son asintomáticos. El tema es, en todo caso, cuando la lesión sangra o invade algún terreno especial, ahí puede ser más molesto o más doloroso, pero si no, no son lesiones dolorosas. Me confunde un poco tu pregunta, porque no son lesiones que duelan, salvo que estén sobreinfectadas o que estén en algún territorio noble del tegumento, como puede ser a lo mejor una zona labial, la zona ocular, alguna cosa así, si no, no duele. El melanoma tampoco duele. En todo caso, la semiología quiere decir cuando hace ruido, cuando tiene síntomas relacionados con, por ejemplo, el sangrado, en todo caso. En eso debe ser la semiología, no la sintomatología. En la signología, en todo caso. ¿Puede ser? Sí, No sé si sí, listo, me quedó si claro, bueno, era eso lo que quería perfecto. saber. Listo. Ana, y con respecto al melanoma, el signo del patito feo que se le dice a esa lesión melanocítica que es diferente al resto, Sí. ¿solamente aplica en el extensivo superficial o, digamos, en el melanoma en general? No, el signo del patito feo es un signo semiológico en el cual vos observando al paciente, sí, hay un nevo que te llama la atención, que es diferente al resto, por eso se llama patito feo. Claro. Entonces, ese es un nevo, no quiere decir que sea un melanoma, es un lunar, un nevo o lunar que te llama la atención y que merece ser estudiado exhaustivamente en el sentido, con lupa, dermatoscopio, y en el caso de que clínicamente y dermatoscópicamente tenga un promedio de, digamos, de manifestaciones a nivel de la dermatoscopía que a vos te haga pensar que esa lesión es sospechosa o dudosa, se llama nevo atípico. Entonces, ese nevo atípico merece una biopsia. Perfecto. Una biopsia es decir extirpación, porque los lunares se sacan así, con poco margen, a propósito, para la posibilidad de hacer ganglio centinela. Perfecto, gracias. De nada. En realidad, Camila, es una expresión de decir, bueno, ¿cómo puedo enseñarle a la población en general o a los médicos en general que hay algo que les tiene que llamar la atención, algo que desentone? Por eso se llama signo del patito feo. Perfecto. Lo cual no quiere decir que sea melanoma, ¿eh? Estamos de acuerdo con eso. Bien. Doctora, le hago una pregunta con respecto al melanoma. Sí. ¿Las clasificaciones que se usan son las de Clark, la clínica y la de Breslow o hay alguna que no usan? No, esa es como vos clasificás, digamos, la invasión, el compromiso que tiene tumoral el melanoma. Después están lo que ustedes tienen que saber es la clasificación clínica. Después la clasificación histopatológica, que es otra cosa, el grado de invasión, pero el que más se usa no es tanto el de Clark, sino el de Breslow, que es el espesor tumoral. Gracias. A tal punto que uno clasifica o divide a los pacientes que necesitan ser ganglio centinela y los que no usan ganglio centinela, o que no corresponde a ser ganglio centinela, que hoy cambió otra vez, antes era 1 milímetro, ahora es 0.8. Bien, gracias, doctora. Que seguramente eso lo debe haber dicho Salerni en el grupo, en la clase, digamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de los 61 Sí, yo acá? quiero preguntarle con respecto a las lesiones del secundarismo de la sífilis. ¿Cuál sería la lesión característica?
Justamente lo que tiene el secundarismo sifilítico, que existe un polimorfismo de lesiones, así que puede haber desde máculas, pápulas, puede haber lesiones vegetantes, puede haber de todo. O sea, justamente es la gran simuladora, no es la lesión característica. Depende de la zona y un predominio de determinadas lesiones elementales. Y esas seguramente en la clase se las deben haber explicado. ¿Cómo se llaman? Las lesiones, en todo caso, las papulosas, que son las que más predominan, pueden tener diferentes nombres de acuerdo a la localización topográfica en la cual se encuentren. Claro, a mí me confundía porque con respecto a las maculosas o las que tienen pápulas, las sifilides, o sea, Sífilides que son abarca varias. lesiones, sí, pero son las lesiones papulosas, las sífilides. Son papulosas, maculares no. No, ¿qué diferencia hay entre mácula y pápula entonces? Una es una lesión plana y la pápula es sobrelevada. Exacto, una no tiene relieve, es un cambio de coloración de la piel, y la otra tiene relieve, y en general se dice que son autolimitadas. La sífilis, digamos, de alguna manera cumple con la definición de pápula porque desaparecen y aparecen otras, por eso aparecen como en brotes la sífilis secundaria. Entonces, las sífilides, que son papulosas, tienen distintos nombres de acuerdo a la localización topográfica en la cual se presentan, pero son pápulas. Algunas pueden ser achatadas, como los condilomas planos, pero son pápulas. Ah, bien, gracias. De nada. Hola, profe. Hola. Yo tengo una duda con respecto a, por ejemplo, un paciente que viene a un control o que tiene gran cantidad de nevos, pero ninguno maligno. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, por eso, no lo sé. Y por eso también viene a la consulta. Lo evalúo según, por ejemplo, los criterios de esos A, B, C, D, E, asimetría, color, bordes irregulares, evolución. ¿Con eso puedo hacer como un control general? Sí, en realidad es una primera aproximación teniendo en cuenta la A de asimetría, la B de cómo son los bordes, la cantidad de colores, las diferentes estructuras que lo constituyen, que eso es un término más microscópico, y el espesor de alguna manera, o el grosor de alguna manera. Pero bueno, son parámetros clínicos para screening masivos. No es del especialista. Y ustedes como médico general, con que sepan el ABCDE es suficiente. Bien. Y sí tienen que derivar al especialista para que haga el estudio, en realidad dermatoscópico, que nosotros decimos que es nuestro tercer ojo, Sí. para el análisis más exhaustivo. Y después, de acuerdo a eso, siempre la clínica es soberana, eso lo tienen que saber. Si hay dudas clínicas y además es dudoso la dermatoscopía, va a estudio histopatológico, que es el que le pone el sello. Bien. Entonces, para verlo con el dermatoscopio lo derivamos. Y ustedes no van a poder, a no ser que hagan dermatología, dermatoscopía es como una subespecialidad o un área diferente de la dermatología, sí. Bien. Ahí. Bien, muchas gracias. No, antes no teníamos el dermatoscopio, no es un instrumento, bueno, relativamente nuevo. Usábamos mucho el tema de la lupa. Gracias al dermatoscopio disminuyeron muchísimo la cantidad de biopsias, porque antes la clínica era sospechosa, la lupa te parecía que era sospechosa, que cumplía con la regla del ABCD, y bueno, iban más a biopsia de lo necesario. Yo no justifico que no se maneje con dermatoscopía, porque realmente es como que el pediatra no use el otoscopio para mirar el oído del chico, o sea, es lo mismo. Para nosotros es una herramienta muy importante para hacer diagnóstico diferencial y para ver la posibilidad si necesita hacer histopatología o no. Claro, también favorece el diagnóstico más temprano. Por supuesto. Sí. Recuerden que el melanoma empieza como melanoma y el seguimiento dermatoscópico hace que pequeños cambios hagan que uno extirpe esa lesión y puede ser un melanoma in situ. La idea es, cuando más precozmente hagamos el diagnóstico, mejor es por supuesto para el paciente.
Bien, muchas gracias. De nada. Ana, y otra pregunta. Sí. En el seminario que está subido sobre cáncer cutáneo, que empieza a hablar sobre la prevención primaria, Sí. y, o sea, digamos, la exposición a la radiación ultravioleta, hace la diferenciación que en el vaso celular y el espinocelular la exposición crónica es la importante, y en el melanoma la exposición intermitente extensa. ¿Cuál sería bien la diferencia? Como que no me quedó muy claro, la verdad. En realidad, ambos epiteliomas, los vasos celulares y los espinocelulares, aparecen sobre una piel con fotodaño. Sí. Ese fotodaño es la cantidad, en realidad se dice que el 80% de la radiación solar se recibe en los primeros 18, 20 años de vida. Quiere decir que todos nosotros tenemos un 80% de radiación recibida. El resto del porcentaje lo recibimos de adultos. Por eso hay de alguna manera un tiempo en el cual se producen las modificaciones en el ADN de las células madre de la piel y desencadena o la formación de lesiones premalignas como la queratosis actínica y después el espinocelular, o directamente una lesión de entrada, que es el vaso celular, que no aparecen lesiones premalignas. Eso por un lado. Entonces, lo que importa es la cantidad de radiación recibida y en el tiempo, estamos todos irradiados. En el melanoma tiene mucho que ver, porque eso se hace hincapié, en lo intermitente o en lo agudo, en la flechada antes de los 15 años, por eso dentro del screening se pide eso. Eso es un poco lo intermitente, el que se mata en 15 días en las vacaciones o se va al Caribe, como mucha gente hace, y quiere venir tostadito. Claro, eso perfecto. Es la intermitencia, no el que está todo el día trabajando al sol en un campo, por ejemplo. Entonces, claro, ese sí va a tener signos de fotodaño, va a tener a lo mejor la elastosis solar, la queratosis actínica, la pigmentación aumentada, el grosor de la piel aumentado, pero es probable que ese no sea candidato a ser un melanoma. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y además tiene que ver mucho el fototipo de piel en ese tipo de gente de exposición crónica. El melanoma no respeta nada. Ok, bárbaro. De nada. Gracias. Ana, con respecto a farmacodermias, a las erupciones ampollares, tengo una duda. Habla de donde leí que el eritema polimorfo se clasifica en menor y mayor, y dentro del mayor habla de Steven Johnson y de necrólisis epidérmica tóxica. O sea, ¿es una variante? No. En realidad el eritema polimorfo o multiforme es menor o mayor. La necrólisis epidérmica tóxica y el Steven Johnson se consideran entidades separadas, que antes se las clasificaba dentro del mayor, pero hoy no. Ah, entonces, donde leí está mal, hoy están fuera de esa clasificación. Ay, no sé qué clasificación les han dado en la clase, tendría que rever la clase, pero bueno. O sea, que serían entidades separadas, ¿no? Ya no estarían dentro de la clasificación mayor. Sí, igual, a ver, más que la clasificación, vos cuando tenés un paciente, vos tenés que saber el grado de compromiso de la piel y de las mucosas, y ahí me vas a decir, o sea, si es un eritema polimorfo mayor o es un Steven Johnson, y es porcentaje. O sea, yo no me guiaría por eso, sí. Desde el punto de vista práctico estamos hablando. Nadie les va a preguntar eso, si es un mayor o es un Steven Johnson. Si el compromiso, ustedes entran a la sala y ven las costras hemáticas en la boca, es un Steven Johnson, o sea, que demuestre lo contrario. O sea, eso es patognomónico del Steven Johnson. Después los porcentajes, bueno, van a la estadística, pero me parece que no es demasiado importante esa clasificación. No sé si quedó claro. O sea, quedó claro. A los fines prácticos estoy hablando, ¿no? Y el layer es un gran quemado, así que es totalmente diferente, es otro parámetro. La piel se empieza a despegar como si fuese que se hubiera quemado con agua caliente. Es otra cosa. Por suerte son entidades muy poco frecuentes. Steven Johnson no es tan infrecuente, ¿eh? No es tan infrecuente. Lo que más vemos es el eritema polimorfo entre mayor y el Steven Johnson, lo que más vemos. El menor muy pocas veces me ha tocado, porque el menor es el acral, y está vinculado con el herpes simple, y fíjense una cosa, un detalle tan obvio que parece, pero herpes tenemos todos, y sin embargo, en nuestra población no vemos el eritema polimorfo menor, es muy raro que lo veamos.
Y sí vemos más relacionado con los fármacos que están en el mayor y en el Steven Johnson. Pero en el caso del eritema polimorfo está más asociado a infecciones por herpes. Tal cual. No solamente herpes, micoplasma, Sí, sí. neumonitis por neumonía, neumonía por neumonía, esos, sí. ¿Y en el eritema polimorfo no afecta a mucosas? El menor no, solamente es acral. Son Bien. las lesiones Gracias. target o de escarapela en la región acral. No hay mucosas. Sí, sí, gracias. De nada. Profe, buenas noches, ¿cómo le va? Hola. Una consulta con respecto a este tema. ¿Puede Sí. ser que la diferencia entre el eritema polimorfo mayor y el síndrome Stevens-Johnson y el NET sea el Nikolsky positivo? O sea, el desprendimiento de dermo epidérmico. ¿Por qué se da el Nikolsky? Que eso lo habrán visto en ampollares. Porque hay un desprendimiento dermoepidérmico de la piel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se produce? El Nikolsky verdadero. Ampollas. ¿Por qué? En el Nikolsky hay una alteración de los desmosomas. ¿Cuál es el anclaje que une los queratinocitos? O sea, todo lo que es clínica médica es una ciencia razonada. Entonces usted tiene que preguntarse el por qué ocurren las cosas. No pueden estudiarla de memoria. Claro. El Lyell, cuando hay formación de ampollas, o sea, en realidad no lo van a ver la ampolla, sino que van a ver la pérdida en colgajo, hay como un Nikolsky, pero es propio de los pénfigos el signo de Nikolsky. En el Steven Johnson, en el tema polimorfo mayor, también puede haber una formación de ampolla, porque a veces el proceso inflamatorio es tan intenso que es de la unión dermoepidérmica, la capa basal, donde hay queratinocitos necróticos y hay despegamiento, que se desprende toda la epidermis. Por eso puede haber ampollas. Perfecto, Ana. De nada. Hola, una pregunta. En el tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson, ¿se usan corticoides o no? Sí, sí se usan. ¿Corticoides vía oral o qué vía se prefiere? No, el paciente está internado, le vas a poner una vía. No, le vas a poner una vía y le vas a poner, lo vas a hidratar, pensá que tiene un gran compromiso. Empezá a razonar, Eugenia. Tiene un compromiso mucoso, no puede ni tolerar el agua, le vas a poner una vía para hidratarlo y además para alimentarlo en el caso de que correspondiese en el momento adecuado y le vas a poner por esa vía le vas a poner los corticoides. Sí, se usan corticoides. Perfecto, Y se gracias. suspende el fármaco desencadenante, por supuesto. Ok, gracias. De nada. Doctora, con respecto a psoriasis, ¿el tratamiento tópico se hace con corticoides y el sistémico con retinoides, metrotexat y ciclosporina? ¿Así? ¿Está bien? El tratamiento tópico es sumamente amplio, es para una psoriasis muy localizada, se pueden usar corticoides, pero vos pensás que si la psoriasis, ¿dentro de qué grupo están de enfermedades? ¿Cómo es la manifestación de la psoriasis? ¿Qué tiene? Autoinmunes. Bueno, pero ¿qué tiene en la clínica? ¿Qué se ve en la piel? Escamas. Eritema y escamas. Si es una placa eritematoescamosa, la escama, si yo no la retiro, no uso algún queratolítico, toda la crema me queda acantonada en la escama. Entonces, lo que yo quiero tratar, ¿cuál es? El eritema, el proceso por el cual se desencadena esa escama. Porque ¿por qué hay escama en una psoriasis? ¿Qué aumenta? Los recambios queratinocitos. Exacto, de los 28 días pasa a 4. Entonces, si yo tengo una renovación tan intensa, se forma una escama gruesa. Por eso se llama escama estratificada. Bien, si yo pongo una crema sobre esa escama, queda acantonada en esas escamas que tengo, que a veces se dicen que hay 100 capas de escamas.
Entonces, lo importante es hacer queratolisis, muchas veces con aceite de almendra salicilado, linimento hidrocalcáreo salicilado, o cremas que tengan salicílico, y después poner la crema con corticoides sobre la base eritematosa. Ese sería uno de los tratamientos tópicos. Se usan inhibidores de la calcineuroguina, se usan, depende de la localización, corticoides de diferentes potencias, se pueden usar solo emoliente porque hoy está determinado que mejorando la barrera cutánea mejora la clínica de la psoriasis, y después sí pasas al sistémico. Nunca corticoides por vía oral, sí se puede usar todo lo que vos mencionás, que es uno de los escalones, no es el único. Está la fototerapia, que anda muy bien, la luz ultravioleta de banda angosta, que anda excelentemente bien en pacientes que no pueden recibir tratamiento inmunosupresor como ciclosporina o methotrexato. Bien, gracias. De nada. Profe, otra pregunta. Con respecto a las farmacodermias, no sé si les pasará a mis compañeros, pero me resulta muy difícil recordarlas todas. ¿Cómo? Son difíciles. ¿Por qué? Claro, no. Porque es una respuesta del huésped la farmacodermia. Puede ir, hay un espectro, no sé si se los dieron así, pero hay un espectro dependiente de la respuesta del huésped, que puede ir desde un exantema, una reacción urticariana, pasando por lesiones ampollares, eritema multiforme, un Steven Johnson o un Lyer. O sea, hay un gran espectro, un abanico de expresiones clínicas que hace un fármaco. Así que puede haber de todo en una farmacodermia. A ver si te pude responder. Sí, sí me respondió. El tema es que no sé cómo estudiarlas para no estudiarlas de memoria, porque es... Porque no hay específica de una droga. No es que una droga produce una farmacodermia. Claro. Vos tenés que saber qué expresiones clínicas tiene ese paciente y si esa lesión que tiene el paciente o esa signología que tiene el paciente puede corresponder o no a una farmacodermia. Para lo cual vas a hacer una correcta historia clínica, una anamnesis, qué medicamentos toma, y hay algunos medicamentos que son más frecuentemente asociados a farmacodermia. Ni hablar como los anticonvulsivantes, como algunos antibióticos y los antiinflamatorios, que son los más comunes. Entonces, y además, otra cosa importante, ¿cuándo empezó la expresión clínica? ¿Qué tiempo de evolución tiene? Todo eso va a ser a que vos sospeches si es, por ejemplo, les doy una cosa más gráfica, un paciente que hace un exantema. El exantema, ustedes pueden preguntar si tiene distribución cefalocaudal, si tiene distribución centrífuga, centrípeta, qué tipo de exantema es, cuándo apareció, si se asoció a fiebre. Todo eso les va a orientar si es un exantema de origen viral o de origen farmacodérmico, por ejemplo. Entonces, Bien, un gracias. exantema puede ser infeccioso o puede ser por un fármaco. Todo depende de la historia clínica que ustedes recolecten del paciente. Muy bien, gracias. De nada. ¿Quién es la hija de la doctora María Angelis? Me hacen reír mis colegas. Yo, profe. Hola, Agustina. Hola. Me hace reír tu madre. Bueno, perdón. Las escucho, chicas. O chicos. No sé quién están que quieran preguntar. Perdón, yo otra vez, porque me Dime. fijé en el seminario de lo de Steven Johnson y dice corticoides a dosis alta, pero no aclara ni cuál ni qué dosis. ¿Es independiente?
Depende de si tenés una vía nova, vas a usar hidrocortisona. En general usamos, en la dosis de 1 a 2 miligramos kilopeso de día, así se hace. Después vas a elegir vos el corticoide que tengas acceso. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Sí, me imagino que muchas. Yo tengo una, en el caso clínico que se da en el cursado, habla de que la paciente tiene, una de las tipos de lesiones que tiene la paciente es una formación carnosa del tamaño de un grano de pimienta en el surco nasogeniano derecho. Nosotros en ese caso, no sé cómo encararlo, no sé cómo hacer los diagnósticos diferenciales y muchas veces sé qué decirle a la paciente, digamos, si conformarme, digamos, de que es algo que no es maligno o que tranquilamente podría llegar a evolucionar a algún tipo de lesión maligna. Y no sé cómo encararlo, se me complica mucho. Bueno, me imagino que en esa clase lo habrán discutido, pero de todas maneras vos vas a tener signos semiológicos que te orienten hacia una lesión benigna o no. Cuánto tiempo hace que apareció, si se le lastime, se le forma una costra hemática, el paciente la retira y vuelve a aparecer la costra, si fue creciendo, si se fue, digamos, extendiendo excéntricamente. Todo eso te va a orientar. La verdad que una lesión carnosa del tamaño de una pimienta, a lo mejor por un nevo celular y nada más. Eso no quiere decir que sea maligno. A lo mejor el paciente te dice, no, yo lo tengo de toda la vida. Ya está. Es para controlarlo, pero de ninguna manera tiene aspecto de un cáncer de piel. Y en esos casos, profe, ¿cada cuánto lo controlaríamos? El control de nevos, lo más importante es que haga un control anual. Y yo siempre les enseño a los pacientes que hagan lo que se llama el autoexamen. Que se miren de frente al espejo cada 2 o 3 meses y con un espejo de mano se den vuelta y se miren la espalda. El mejor detector de los cambios lunares, créanme que es el paciente, no somos los médicos. El paciente que está entrenado, que se sabe mirar, que se controla, que sabe cuáles son los lunares que tiene, es el que va a consultar a tiempo. Entonces, en realidad la detección precoz la hace el paciente. Es el signo del patito feo o es el lunar que no lo tenía en este hombro y apareció un lunar nuevo. Ustedes recuerden que el melanoma aparece como melanoma de entrada. Así que lo importante de todo esto es el entrenamiento que tenga el paciente. En todo ese año que no vea al especialista. Por algo ustedes cuando sean especialistas van a decir... Por ejemplo, los ginecólogos derivan al dermatólogo porque en el examen vulvar detectan una lesión, los clínicos les llaman la atención, no tienen por qué saber que eso es bueno o no es bueno. Lo importante es que hay algo que le llama la atención y que le preguntan al paciente cuánto hace que lo tiene y el paciente ni lo recuerda, bueno, vaya al dermatólogo para que lo evalúe. Bien. Y, o sea, el diagnóstico se dificulta en el caso de los melanomas que aparecen sobre nevos preexistentes, por ejemplo. Hoy no se llama más eso, es un melanoma de entrada que creció más despacio. Bien. Lo habrá dicho Salerni en la clase, pero es así. No es que un lunar se transforma, es un melanoma que creció más despacito. Bien. Gracias, no tenía ese dato. Sí, es así. Yo tengo una pregunta de erisipela. Sí. Viste que es como muy frecuente, que generalmente se desarrolla en, bueno, quizás en miembros inferiores, aunque es bastante común en ese lado, y que hay puerta de entrada. Yo tenía duda, ¿siempre hay puerta de entrada? Y si la hay, si es evidente o si la tengo que rebuscar, porque no sé si por ejemplo es en alguien que se golpeó, se lastimó, no se dio cuenta, si es sobre un pie diabético, o sea, no sé en dónde buscarlo. ¿A vos qué te parece? ¿Que tiene que haber puerta de entrada o no?
Para mí sí, pero no sé si es posible quizás en algún lugar que no haya puerta de entrada. Siempre O que no puerta de se entrada. ¿Cuál es el agente etiológico de la erisipela? El El estreptopiógenes. Streptopiógenes, digo, grupo A. Bueno, ¿cómo invade la piel si no tiene puerta de entrada? Claro. ¿Y dónde la tendría que buscar? O ¿A sea, dónde depende de la localización que esté la erisipela? porque yo, por ejemplo, una vez había visto a alguien que tenía en la pierna, ¿no? Sí, en los adultos es bastante frecuente en las piernas, sí. Claro, y ahí que hay que buscar entre los dedos, la planta. ¿Dónde le buscaría frecuentemente la puerta de entrada? Sí, yo lo buscaría. Podés tenerlo por una insuficiencia venosa en los adultos. Exactamente. En general hay una puerta de entrada por la insuficiencia venosa y se busca el intertrigo micótico entre los dedos de los pies, o puede ser una entrada directa de la superficie cutánea por un traumatismo, que es mucho menos frecuente, la puerta de entrada directa a la piel. Generalmente, ¿Mordedura de algún animal también? Podría en ser. todo caso haría una celulitis, no una erisipela. Piensen en el agente etiológico. Las celulitis son infecciones mixtas, entonces en ese caso habría combinación de gérmenes aeróbicos y anaeróbicos. Ok, gracias. De nada. Profe, en el chat preguntan si la erisipela puede requerir internación para su tratamiento. Ah, sí, ¿por qué no? Es muy raro, yo no los interno, los trato. ¿Sería cuando los síntomas sean muy severos, por ejemplo, en la pierna? Y en realidad, claro, primero los signos de severidad, que la erisipela termina siendo una celulitis, una fascitis o una miositis. En ese caso sí, sobre todo cuando hay signos de dolor importantes. Sí, acá estoy leyendo el chat. El estado general del paciente es lo más importante, chicos. Es lo que ustedes, la anamnesis, el examen físico, todo lo que ustedes aprendieron durante toda la carrera les va a servir para todo esto. Sí van a hacer eso. ¿Qué me pregunta acá? Espera, un gatito acá me dice, ¿también post-faringitis? ¿Qué me quieren poner acá, Fernanda? No sé qué me pusieron también post-faringitis. Bueno. La puerta de entrada, dice, para la... No es así. No, en todo caso, si hay una faringitis estreptocóxica, puede haber una enfermedad postestreptocóxica o una toxemia y que haga una escarlatina, eso es otra cosa. Que eso lo habrán dado en pediatría. Después me preguntan cómo se puede confundir, y sí, si no saben la clínica, se puede confundir una erisipela con una celulitis. Eso está el diagnóstico es clínico, fundamentalmente es clínico. Pero la erisipela tiene los bordes más delimitados, Sí. la celulitis no, entonces ahí lo puedes diferenciar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde localiza la erisipela? En los miembros inferiores. Sí, pero ¿en qué parte de la piel? ¿En qué capa? Exacto. ¿Y la celulitis? En el celular subcutáneo. Entonces, la placa de bordes netos es porque la lesión es más superficial. Cuando la lesión es más profunda, se empieza a desdibujar. No ves un borde neto, sino que ves un borde que se esfuma la piel normal. Profe, ¿y la celulitis, el foco puede ser una continuidad de una erisipela o también podría ser de una bacteria, claro, por ejemplo? Sí, claro que puede ser la profundización. En realidad la erisipela es tan característica, tiene fiebre, adenopatía y la placa neta que es muy clásica. La celulitis es más polimorfa, es más eritemato edematosa. Hay que ver cómo son las condiciones por las cuales se produce esa celulitis. Y generalmente las infecciones son mixtas. Pero puede ser que venga por una bacteremia, que un paciente haga una bacteremia, o siempre es por la piel, la puerta de entrada. En realidad, no va a ser una bacteriemia así, porque el paciente va a estar mucho más grave de lo que uno cree, no
La verdad que una celulitis por bacteremia, no. En todo caso, la puerta de entrada es directa por un traumatismo, por un cuerpo extraño, por una fractura, por lo que ustedes quieran. Pero bueno, hay algo que erosiona o lastima la piel y produce el cuadro. Una mordedura de un animal. Doctora, ¿y la erisipela tiene algún tipo de profilaxis en caso de que se dé de ¿No? manera reiterada? No. No, porque va a haber profilaxis, no existe. No, no, La pregunto. profilaxis son los cuidados generales para que el paciente no repita la puerta de entrada, o sea, tratar las puertas de entrada. Bien. Bueno, ¿alguna preguntita más? Yo con respecto a celulitis, ¿puede ser que sea potencialmente grave y requiera un tratamiento en internación? Sí, ¿O puede claro. ser ambulatorio? No puede requerir. Todo depende de la clínica del paciente. Cuáles son los síntomas generales que tiene, la fiebre que tiene, la localización que tiene. No es lo mismo una celulitis en la cara que en las piernas y depende de la evolución, cómo evoluciona, si es un cuadro hiperagudo o no, te da tiempo digamos, a manejarlo en forma... en realidad la celulitis es la inflamación más profunda del tejido celular subcutáneo y a veces es una complicación de cualquier herida, a lo mejor una herida quirúrgica. Pero bueno, si esto cambia la modalidad, la lesión empieza a ser más dolorosa, el paciente empieza a supurar, no hay signos de alarma, que el paciente empieza con signos sistémicos, obviamente es de internación. Todo depende de la clínica del paciente. O sea, preguntas así... para estudiarlo en forma teórica es imposible, hay que ver Perfecto. cada paciente en particular. Bueno, gracias. Y un paciente que no requiere internación en la celulitis, tratamiento con antibiótico, cefalexina, por ejemplo, ¿ya sería suficiente? No. ¿Qué tenés que cubrir en la celulitis? Estáfilo y estrepto, principalmente. No. ¿Qué más? Bueno, y si hay agregación, al ser mixta puede haber anaerobios también. Entonces, Y ahí agregaría metro, por ejemplo, ¿por qué vas a llegar al metronidazol? para los Si anaerobios. si tenés antibióticos que andan re bien, como una clindamicina. Sí, también. Clindómetro. Bien. No, Le agrego eso. clinda Sí. sola. Claro, clindómetro decía yo para los anaerobios. No es necesario, anda perfecto la clinda. Entonces, cefalexina y clindamicina. No, clinda solo le doy. ¿Sola? ¿Sola? Solo Ah, bien. clinda. Anda Listo. perfecto. Y si fuera un caso severo, ¿qué otro antibiótico se le puede agregar? Y depende la noción de foco, depende la localización, depende. Hay distintos esquemas. A mí la clinda es un antibiótico que me gusta mucho. Hay que saberlo usar, hay que saberlo elegir el paciente y todo, pero se usa mucho. Nunca le daría una cefalosporina a un paciente con una celulitis, por supuesto. Lo que no usamos nosotros es la amoxiclavulánico, ese tipo de antibióticos que se usan mucho en infecciones orales, no las usamos en piel. No tienen indicación en piel. Y esas Sí cremas- usamos quinolona, sí usamos clindamicina, sí usamos cefalosporina, sí usamos penicilina en el caso de una erisipela. Ok. Pues yo no sé si tiene un laboratorio con vos o cómo era, que habías dicho algo de las cremas de triple asociación, que no se las prefería porque eran así como súper inespecíficas y era mejor estudiar bien la enfermedad y eso puede ser. Pero las cremas de triple asociación, ¿para qué cosa? Para infecciones así superficiales. ¿De piel y partes blandas? Claro. Como por ejemplo un impétigo. No sé Sí. a qué te referís. ¿Una lesión superficial o más profunda? No, bien superficial. En realidad, ahí sí vos le vas a dar una cefalosporina de primera generación porque el estrepto sigue siendo, responde muy bien a los beta-lactámicos y en particular a la cefalosporina, y le vas a dar una cefalosporina de primera generación y podés usar localmente un antibiótico tópico. Ahí sí, pero nunca la triple asociación. Nosotros no usamos triple asociación, a no ser que sea por poco periodo en por ejemplo, un eczema microbiano. Ahí sí te puede servir. Un eczema microbiano micótico, son casos especiales.
para usarlo poco tiempo y después para blanquear un poco, mejorar la calidad de la piel del paciente y después seguir con el tratamiento específico. Nosotros no usamos triple asociación. No tiene indicación porque con algo le pegás y en realidad lo único que hace es modificar las lesiones elementales para hacer diagnóstico. Así que para mí no tiene criterio usar una mezcla, aunque se usan puntualmente en algunos casos. Ok, gracias. De nada. Ahí en el chat pusieron si la ecografía de partes blandas se pide siempre para evaluar celulitis. No, sería divino hacerla siempre. La tendremos que tener en el consultorio, en cualquier clínica. La ecografía, primero de partes blandas, tenés que tener un transductor de 15 MHz. No es fácil tener eso, pero sería maravilloso porque sí veríamos la infección de piel parte blanda. Y es más, está estudiado y demostrado que podés hacer con ecodoppler y ver la congestión y la inflamación que hay en la piel, en la dermis y en la hipodermis. Sí, pero no se hace. Salvo que vos quieras delimitar la lesión o que sospeche que hay algo más. Sería fantástico contar con esa herramienta. Lamentablemente no es así. El tratamiento con penicilina erisipela, sí. Si la prefiero oral, sí, yo la uso oral. Depende del paciente. No, gesódica no. No es necesario. Si no, una penicilina G-benzatínica, si aguanta el pinchazo. Depende de si el paciente va a cumplir o no. Si no, con la penicilina oral anda perfecto. Y gracias, todavía sigue funcionando. La fascitis necrotizante, ahí tenés que sí hacer más asociación, y en realidad te queda fuera del AMPI, sulbactam y genta, te queda fuera los anaerobios. Pequeño problema que tenés, Bruno, ahí. Yo genta no uso, no es una droga que se use demasiado como beta-lactam, como aminoglucósido o una gentamicina. No sé si te respondí ahí, Bruno, que me preguntaste en el chat. Tenés que cubrir aerobios y anaerobios. Sí, puedo usar Clinda. A lo mejor no sola, depende de la localización. Porque ahí la Clinda, si bien te cubriría en parte los anaerobios, le cubriría un poco más los anaerobios. No me temblaría la mano para indicarla. ¿Se podría usar clindamicina más ciprofloxacina? Sí, en realidad no tiene sentido porque la ciprofloxacina cubre el mismo espectro que la Clinda. O sea, buscaría cubrir más anaerobios en todo caso. Pero estamos hablando ya más del área específica de la especialidad. Me parece que ya es demasiado esto. Con que sepan los antibióticos y sepan un poco de dosis o cómo se administra es suficiente. Por lo menos de las cosas habituales. Doctora, en el tratamiento de forúnculos, Sí. cuando las lesiones son mayores a 5 centímetros, ¿ahí se dan antibióticos? ¿Cómo 5 ¿Es así? centímetros? Yo escuché en un curso de infecciosas, por eso le pregunto porque me llamó la atención. No, Si eran primero. menores, No, eso no es así. El por forúnculo, eso le pregunto. el forúnculo es una infección del folículo piloso en profundidad, ¿sí? Por eso es un nódulo. El nódulo puede tener, depende del tamaño de la inflamación, desde 1 centímetro a 2 o 3, depende, ¿sí? Del compromiso que haya. Lo importante es que siempre le tenés que dar antibiótico porque el tratamiento es con antibiótico. No depende del tamaño. Duele muchísimo el forúnculo. ¿Y con qué lo trato? Bueno, ahí puedes poner, ¿cuál es el agente etiológico habitual que produce el forúnculo? ¿El Staphylo aureus? Bien, un estáfilo. Entonces, normalmente si un estáfilo de la comunidad, que generalmente no son meticilino resistentes, con una cefalosporina de primera generación, como un cefadroxil o una cefalexina, anda bien.
Yo, si los procesos se prolongan en el tiempo y hacen forunculosis a repetición, que es una alteración de digamos, de la fagocitosis, porque hay un déficit en los macrófagos, ahí yo a veces uso otras drogas, como puede ser una tetraciclina uso la doxiciclina, con muy buen resultado. En las forunculosis a repetición, ¿se hacen hisopados? Yo no hago hisopados, no tiene ningún fundamento. En realidad la decolonización hoy está más cuestionada que nunca. Yo no hago decolonización, a no ser que el paciente vaya a ser inmunosuprimido o entrar en un quirófano por algún motivo en especial, sino yo no hago los hisopados. Ese es mi libro, ¿eh? Yo no lo hago, no justifica, porque es parte de la microbiota. No justifica para mí. Claro, le iba a preguntar sobre la decolonización también, porque en el curso lo decían. Le trato al paciente que evite la disbiosis, eso sí. Le enseño cómo cuidarse la piel, cómo lavarse, cómo bañarse, qué es lo que no debe usar para no generar disbiosis. La disbiosis se produce por mal trato de la piel, por todas las cosas que se ponen en la piel. Así que yo no hago decolonización. Para mí no justifica. La microbiota hay que restablecerla, hay que hacer rebiosis y el paciente va a andar bien. Bien, gracias. De nada. Igual algunos profesionales siguen haciendo eso. Así que van a escuchar varias campanas al respecto. Profe, en el caso de, de los forúnculos, Sí. ¿cuándo hay indicación de drenarlo? ¿Siempre? Nunca. Ah, nunca. Salvo que se haga un absceso. Si no, Bien. no. Yo no lo hago Pero- drenar nunca, le doy antibiótico, jamás. Ajá. Y si drena espontáneamente, Eso es como otra el cosa. curso normal. Exacto. Se limpia la superficie cutánea y nada más, pero no justifica de ninguna manera el drenaje. Bien. Ni drenaje ni incisión o incisión. Salvo que haga un absceso el paciente, porque Ujú. el acceso a los antibióticos va a ser imposible en ese absceso porque forma una cubierta, Sí. no se drena nunca el forúnculo, ni se saca la raíz, todas las cosas que se dice comúnmente no se hace nada. Claro, porque yo he visto que se podía dar unos días de tratamiento antibiótico previo al drenaje para que, bueno. Yo no lo hago drenar, le doy tratamiento antibiótico y responden de 10. Bien, gracias. De nada. Disculpe, doctora, ¿y cómo justifica el no drenaje de un forúnculo, por ejemplo, o ¿Por qué un no vas a absceso? ¿Por qué lo vas a drenar un forúnculo si un forúnculo no se drena? Se trata con antibiótico. El absceso se drena. Porque es una colección de pus, es otra cosa. El absceso es una colección de pus. Uh-huh. Claro, nosotros tenemos la teoría que nos dicen siempre los profesores que a ese lugar no llegan los antibióticos a realizar su efecto. En el absceso, en realidad sí llegan, pero vos al drenar alivias mucho al paciente. Pero en el forúnculo, con el antibiótico anda re bien, responden bien. Bien, usted dijo una cefalosporina de primera que utiliza para el forúnculo. Sí. ¿También podría ser un cotrimoxazol? ¿Se utiliza? También. Bien. Sí, trimetoprim, cimetozazol. Anda muy bien porque cubre muy bien el estáfilo. Es la otra alternativa. Más barata es una cefalosporina, más fácil de acceder. Claro. ¿Y el Antrax? O sea, que sería similar al forúnculo, pero es como en espumadera le llaman, ¿no? Porque tienen más de 3 bocas, ¿verdad? En realidad es la unión de infecciones de los folículos que se comunican por abajo. Ahí ya buscaría otro tipo de antibiótico, no una cefalosporina, porque el proceso es más profundo, más invasivo, sí. ¿Y qué antibiótico podés utiliza usar usted? una clindamicina, podés usar perfectamente. Bien, gracias. De nada.
Profe, una consulta. En el caso de que la celulitis esté producida por un Staphylometis, ¿nosotros le tenemos que dar igualmente clinda o tenemos que darle vancomicina? No, vancomicina tenés que internar al paciente, no le puedes dar vancomicina porque es en un paciente ambulatorio. No, claro, sí, sé que hay que dársela endovenosa, Le pero, das clinda, si es un paciente ambulatorio es clinda. O pero una si ¿Cómo? lo tengo que internar y le tengo que pasar vancomicina, Y está bien. todo depende de la característica del paciente. Puedes hacer clindamicina igual. O sea, no porque esté internado le vas a hacer una vancomicina. No es una droga de uso tan frecuente, a no ser que el paciente realmente lo requiera por otras características clínicas. Ah, bien, listo, gracias. Yo tengo una duda sobre el impético. ¿La costra mielicérica es específica del Piógenes o del estáfilo o puede ser en cualquiera de las dos? No, la costra melicérica es específica del Streptococcus pyogenes. Ajá, es específica de ese. El Staphylococcus aureus puede provocar un impético, pero no va a provocar la costra mielicérica. Es más purulento el estafilococo, Más purulento. entonces no va a producir una costra melicérica, que es la desecación de una serosidad, sino que es más purulenta. Bien, gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas. ¿Cuándo es el examen? Que no me acuerdo. El 20 el escrito. Ah, el 20. Bueno, falta. Profe, tengo una pregunta rápida. ¿Se puede aplicar solución de podofilina en las lesiones genitales por HPV en consultorio o no se utiliza, la verdad, porque no sé? Sí, la usamos. Sí, Porque sí, podía tener algunos efectos locales, pero... Si se prepara bien y la topicás sobre la lesión exclusivamente, no pasa nada. Bien. Anda perfecto. Ah, buenísimo. Hay una fórmula que se prepara con colodión elástico, que es como que es más, se fija mejor a la lesión del condiloma, sin que se corra la piel de alrededor, pero claro. Sí se puede usar podofilina. Hay cremas ahora, hay varias cosas para usar. Siempre hay que tener cuidado con a qué paciente se la vas a indicar y si le vas a dar las indicaciones adecuadas, porque obviamente si no va a ser una quemadura. O sea, yo no comparto cuando a veces le dan tricloro, es otra opción terapéutica, a un paciente que en el afán de resolver la lesión se va a poner tantas veces que termina siendo una quemadura. Entonces hay que manejar muy bien estas moléculas que de alguna manera pueden irritar la piel. Ah, bien, muchas gracias. Al paciente hay que enseñarle, no nació aprendiendo y créanme que nuestra labor docente es muy importante en el consultorio. Entonces, doctora, ¿con qué se topica? ¿Con qué se hace topicaciones? ¿Con podofilina? ¿Y Mikimod no se usa? Yo no uso, a mí no me gusta el imiquimod para los condilomas, yo los saco, los destruyo. O hago electro, o crío, o después sí le doy el imiquimod para mejorar el terreno del paciente. Depende de donde esté localizada. El imiquimod en piel por ahí no irrita tanto, pero en las mucosas irrita mucho. Acá me preguntan si puedo para el dolor darle un AINE. Sí, por supuesto, sí le doy un AINE. Le digo que tome un ibuprofeno, por ejemplo, si está con dolor, porque duele mucho. El 20 es el escrito y después el oral, los exámenes empiezan a partir de la semana siguiente, ¿no? Del feriado largo. No sabemos si empiezan antes o después. Bueno, todavía no me avisaron por eso. Bueno, pero si es el 20, capaz que el 21 se toma algo de oral también. Bueno, a ver, ibuprofeno, no, nunca doy los aires arreglados, chicos. No de los AINE arreglados. Yo lo doy si el paciente
está muy dolorido, que tome un 1.400 y después que vea. No es necesario darlo cada 6 horas. Sobre todo porque puede dar gastritis y esas cosas. No lo arreglo, nunca lo arreglo el antiinflamatorio. Bueno, gracias. De nada. Bueno, saludos a todos. Suerte el 20. Gracias, profe. Muchas gracias. De nada. Saludos. Chau, chau.